Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí estamos en la hora de Víctor Hugo y vamos a tratar de poder seguir el hilo de las noticias que durante todo el día estuvieron acá brindándoles desde C5N. Noticias que parece que no cambian mucho, aunque uno debiera decir, bueno, sí cambia. ¿Por qué? Porque hay 3 ministras nuevas. 3 mujeres que van a asumir roles desde el Estado. Bien, y 3 que se fueron. 2 de ellos hombres y una mujer. Elizabeth Gómez Alcorta, la primera que presentó la renuncia. ¿Por qué presentó la renuncia? Porque no iba a sostener la represión sucedida en Río Negro, en Villa Mascardi, en la comunidad mapuche, la detención de las 7 mujeres, que algunas de ellas están en Ezeiza. Si alguien nos quiere responder por qué están detenidas en Ezeiza, sería una buena respuesta para dar. Y la va a reemplazar a Yelén Macina. Bien, todo un desafío. Un Ministerio de la Mujer que, claro, no tiene experiencia previa, no tiene otra gestión donde haya existido este ministerio. Por tanto, es difícil evaluarlo. Seguramente quienes más están en esta lucha cotidiana de la mujer podrán hacerlo y no uno. Victoria Tolosa Paz llega al Ministerio de Desarrollo. Un Ministerio de Desarrollo que hace tiempo dijo no vamos a dar más programas sociales. Tiene que ver con la realidad económica, tiene que ver con una política de Estado. Bueno, ¿para qué llega Victoria Tolosa Paz? ¿Cuánto le queda de maniobra posible a Victoria Tolosa Paz? Con un Ministerio de Desarrollo que tiene organizaciones sociales y políticas que, básicamente toman las decisiones. Ojalá que Victoria Tolosa Paz pueda ordenar, tiene la capacidad para hacerlo, un Ministerio de Desarrollo que tiene casi una parcela y otra parcela, y entre las parcelas van dando disputas y ahí se distribuyen los programas sociales. Ojalá pueda lograrlo. Y en el Ministerio de Trabajo se fue Moroni, un ministro que, si alguno puede contarnos qué hizo, a mí me hacen un favor. Kelly Olmos lo va a reemplazar. Insisto, con un desafío, mejorar los salarios. Ahora digo, estos cambios, ¿para qué son? Sino para empezar a redefinir nuevas políticas. Porque la verdad es que si hablamos de salario, ya sabemos, la pandemia, que no es poco, ya sabemos la deuda que dejó el macrismo, ya sabemos la matriz productiva que dejó de estudiar el macrismo, lo sabemos todo. Ahora, en estos 3 años y un poco más, 3 años, un poquito menos de gobierno, ¿qué se va a hacer por el salario? ¿Cuáles son los desafíos de Kelly Olmos? Porque lo que no tienen que cambiar acá son caras, Lo que tiene que haber es una política. ¿Con qué carpeta, con qué políticas viene Kelly Olmos al Ministerio de Trabajo? ¿Con qué política viene Victoria Tolosa Paz al Ministerio de Desarrollo? Porque entonces, si todo sigue igual, lo único que hicimos es cambiar nombres. Y me parece que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno debe hoy en día profundizarse. ¿Profundizarse por qué, entre otras cosas? Porque la derecha avanza, La derecha avanza. Aquí en la Argentina, sí, claro, avanza en el mundo. Y quiero preguntarles, si avanza no solamente por capacidad propia o avanza también porque los sectores progresistas, los sectores populares retroceden. ¿Nos preguntamos eso? La derecha que viene por nuestros derechos. Y de esto se trata la política en realidad. La política se trata de construir más o nuevos derechos o de recortar derechos para que unos pocos concentren la escasez de ellos y desde ahí dominen. De esto se trata. Desde ahora, no. Desde la historia de la humanidad. Aquí en la Argentina solamente no. En todas partes del mundo. No es muy difícil entender qué es lo que hace la derecha cuando gobierna. Lo hemos vivido. Claro, a veces el ejercicio de la memoria en nuestra sociedad anda bastante flojo. Pero uno recuerda lo que ha sido el gobierno de Macri, sí, pero también recuerda lo que ha sido el gobierno de Carlos Menem. No sé si Kelly Olmos viene de ahí, no sé, debería informarme más al respecto. Pero el menemismo también fue un gobierno de derecha, un gobierno que privatizó, que regaló el patrimonio nacional, que avanzó sobre el ajuste de los trabajadores. Y Mauricio Macri lo vimos, y Fernando de la Rúa lo vimos. ¿Cuánto más hace falta para entender qué es lo que pasa cuando la derecha administra el Estado? Porque, ojo,
La derecha en términos ideológicos y en términos de estructura de poder maneja casi el modelo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Cristina Kirchner alguna vez dijo el poder del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, es solo el 20%? Sobre todo el ejecutivo es el 20%. El 80% restante está en las distintas instituciones de este modelo. Bueno, cuando la derecha también se queda con ese 20%, comienza a recortar, sistemáticamente. Lo hicieron y lo prometen. ¿Cómo? Sí, lo hicieron y ahora la propuesta para la futura campaña es la misma promesa. Miren, ¿se acuerdan de que Macri va a lanzar un libro ahora el 18 de octubre? ¿Se llama ¿Para qué? Buena pregunta, uno le diría ¿para qué un libro, Macri? Sobre todo un libro que calculo que no habrá escrito usted. Pero además, ¿qué nuevo nos puede proponer? ¿Y saben qué? La respuesta es nada nuevo. Algunos fragmentos, ¿quieren ver?, de este libro, a ver qué es lo que plantea Mauricio Macri de cara al futuro. Miren, aquí está la primera. Los para qué de Macri. La reducción drástica del gasto público deberá estar en las medidas iniciales. Me detengo aquí. Reducción drástica del gasto público. ¿A qué llaman gasto público? A la educación pública, a la salud pública, a los programas sociales, al Estado subsidiando sectores más vulnerables. A eso llaman gasto público. Están hablando entonces de una reducción de aquello que el Estado debe garantizar como derecho. El próximo gobierno será más fuerte. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal. ¿A qué llamará más valentía? Digo, toman nota los dirigentes sindicales, todos, toman nota que con Mauricio Macri, bueno, algunos brindaron con champán con Mauricio Macri, pero bueno, los que no brindaron con champán, toman nota de esto, ¿no? Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o que deberán ser eliminadas. No hay mucho para analizar, ustedes lo están entendiendo tanto como yo. Privatizaciones. Otra vez, darle al privado lo que le pertenece al Estado. Entregarle a los privados nuestros derechos. Porque el derecho, el acceso a la educación pública, a la salud pública, a una vivienda digna, lo tiene que dar el Estado. Bueno, Macri se lo quiere entregar a los privados. Terminaremos con los gerentes de la pobreza. La intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda tiene que terminarse. Deberemos terminar para siempre con las extorsiones de la paz social, extorsionadores de la paz social. Bueno, a ver, por esto va Macri, ¿eh? Macri, Larreta, ustedes saben tanto como quien les habla que esto de halcones y palomas es una pavada. Todos van por esto, porque la derecha camina hacia esto en el mundo. Y si pueden avanzar es porque quien tiene que funcionar como dique de contención ante el avance de la derecha no siempre funciona. Entonces, el macrismo, el odio, la derecha, me corrijo, no existe el macrismo. La derecha, sintetizada hoy en la figura de Mauricio Macri, avanza. ¿Y cuál es el dique que lo contiene? ¿Cuál es la organización popular que lo contiene? Que le dice, no, hasta acá, Macri. No, hasta acá, a los sectores económicos de la Argentina que extorsionan. Hasta acá, a los sectores del campo que extorsionan. Hasta acá, a los formadores de precios que extorsionan. ¿Se responde con un límite o se responde con un conjunto de mesas de diálogo que no llegaron a nada? Esa es la pregunta. Sí, claro, ellos avanzan. Habla bien de ellos en todo caso, ¿no? Que ellos avancen. Pero también habló Mauricio Macri cuando estuvo en España. Lo recordarán, lo hemos tratado aquí en el canal. Habló de una sociedad fracasada. ¿Quieren repasarlo? Es un expresidente que se va a otro país a hablar de sus compatriotas. Y dice esto. Y que digo país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. Pues la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y yo les digo, el año que viene, el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón, sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo. La sociedad argentina es una sociedad fracasada, la más fracasada de los últimos no sé cuántos años. Uno tiene ganas de decirle al expresidente Mauricio Macri que el fracaso puede medirse si alguna vez existió la oportunidad. Quiero decir, nadie que no tuvo
oportunidades para hacer, para realizarse, para cumplir con su vocación, puede sentirse un fracasado. Fracasado, en todo caso, será una sociedad que tiene igualdad de oportunidades, una sociedad que puede acceder a esos derechos que ellos vienen a recortar. Bueno, en todo caso, si luego en esas posibilidades, en esa oportunidad, no pudiste desarrollar lo que quisiste, no habrás cumplido los objetivos, querés llamarlo fracasado, lo que sea. Ahora, un modelo que te achica las oportunidades, que te reduce los derechos, no puede hablar de fracaso. Uno tendría ganas de decirle, primero dame la oportunidad antes de acusarme de fracasado. Claro, pero él se desentiende de todo, ¿no? Y echa la culpa a la sociedad argentina del fracaso. Y en esta lógica de recortes, no es solamente recortar todo lo que ya dijo que va a recortar si vuelve a ser presidente, sino que también lo nuevo que creó este gobierno, que fue el Ministerio de la Mujer, también lo quieren recortar. Miren, escuchen a Patricia Bullrich. Si vos sos presidenta, cerrás el Ministerio de la Mujer. Yo iría al Consejo Nacional de la Mujer, donde participaban las mujeres de todo el país, las ONGs de todo el país, una cosa, y con una estrategia muy concreta sobre los problemas concretos que existen en desigualdad salarial, en los temas de femicidios, en los temas que realmente importan, porque el orden y la justicia tiene que ser para todos los argentinos. Y en ese sentido me parece que acá intentaron hacer algo que salió totalmente contrario a los objetivos que tendría que tener un ministerio de este tipo. Pero para poder hacer negocios que te rindan y que sean sostenibles en el tiempo y que te generan productividad, tenés que terminar con el déficit, tenés que reformar la ley laboral y tenés que abrir tus fronteras al mundo. Cerrar el Ministerio de la Mujer, decía Patricia Bullrich, ahí lo escuchaba Mazo Moritán, una reforma laboral, porque entienden que la única manera de seguir ordenando la sociedad tras sus intereses es recortándole a los trabajadores. Me sigo preguntando cuál es el límite en términos democráticos, cuál es el límite, cuál es la contracara, porque se expanden. Miren, estuvo Milei también, en España, estuvo con la gente de Vox y dijo barbaridades, como nos acostumbra a decir Milei, pero ahora se cree que es internacionalista. Ahí está, Milei. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, hay un problema de inconsistencia. Ese problema de inconsistencia entre necesidades infinitas y recursos finitos, la ciencia económica y el capitalismo de libre mercado lo resolvió vía el sistema de precios. Sin embargo, a los socialistas, que se caracterizan por su violencia, no les gusta. No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea. Esto no es para tibios, esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganar esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! Estos son los rostros del odio. Esto es el rostro de la monstruosidad de estos tiempos. Me quedo con dos reflexiones que deja Milei. Las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. No, la verdad es que no. Los recursos en este país son muchísimos. El problema, Milei, es que se lo quedan unos pocos. El problema es que no es que en la Argentina no hay alimentos para todo. El problema es que los que ponen el precio a los alimentos lo ponen por las nubes. El problema no es que no hay para todos, el problema es que no hay una redistribución de la riqueza. Puja distributiva es lo que falta en la Argentina desde hace tiempo ya. Y ojo con ese último grito, somos superiores moralmente. Ojo porque eso fue la base del nazismo. Ojo con eso, porque es la base de creer que hay seres humanos de primera y de segunda, y a los de segunda, que les pase lo que les pase, total, no les sirven a ese mercado productivo que se quedan unos pocos. Pero estaba invitado Milei y ya que estaba dijeron, bueno, a ver, te sobra una tarjetita así, invítalo a Trump, para juntar un poquito a todos. No fue, pero mandó un mensaje, a este evento que realizó Fox.
I begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders and we do lots of very good conservative things. También en España, como en Italia y como probablemente en toda Europa, hay una mayoría de ciudadanos que no se reconocen en las utopías y las ideologías de izquierda y que nos piden que asumamos la responsabilidad de gobernar. Bueno, ahí estábamos escuchando. Ahí estaba Trump, estaba Meloni. Vuelvo a hacerme la pregunta, porque nos sorprende esto de la derecha. Repasen algún momento de la historia mundial y díganme que hayan actuado de otra manera. Y ojo, que estamos hablando de una ultraderecha. Corrijámonos. La derecha quizás tiene otras formas o avala determinadas lógicas de la democracia. La ultraderecha no. Entonces, ¿cuánto tiempo más el rol de quienes estamos enfrente de estas ideas va a ser simplemente denunciarlas? ¿Qué hay para proponer? ¿No será que en realidad estos sectores avanzan por cierta tibieza del otro lado? Ustedes dirán, claro, las correlaciones de fuerzas son distintas, tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación. Sí, es cierto, pero ¿para qué se hace política entonces si no es para dar estas disputas? Miren, hay algo terrible que también sucedió en este encuentro. Se pusieron a cantar una canción en el cierre del acto de Vox en España, los Meconios y Inflologer, no sé, así se pronunciará. Lo importante es lo que cantaron. ¿Saben cómo se cantaba esta canción? ¿Qué decía esta canción que ahora vamos a escuchar? Vamos a volver al 36. Así como lo escuchan. Vamos a volver al 36, cuando comienza la guerra civil. En España, que luego termina con la llegada de Franco. Escúchenlo. Vamos a volver al 36. 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 Subimos vídeos a internet. Estamos en Twitter también. Cabreamos siempre a los... ¿No se les eriza la piel? A ver, hay 3 muchachos en un escenario cantando, utilizando el arte para decir vamos a volver a aquel año en donde nos desangramos en una guerra civil. Esto es lo que se viene en el mundo, esto es lo que se está viviendo, esto es lo que se votó en Italia. Pero volvamos aquí a la Argentina. Si hay sectores del campo nacional y popular, que cada uno elija cuál, que entienden que con estos sectores se pueden acordar políticas. El acuerdo, miren, en la política siempre, el diálogo en la política siempre, vivimos en democracia, hay que defender esa democracia. Pero ¿cómo se le pone límite al odio? Al odio que perdió todo tipo de bozal. Se está legitimando la violencia. Tienen que subirse, ¿eh? 3 muchachos a cantar, vamos a volver al 36. Bueno, pero claro, no solamente ya te avisan que te van a recortar derechos, lo hicieron cuando fueron gobierno, ya se sube a un escenario y te dicen somos superiores moralmente, sino que además te hacen responsable de lo que ellos mismos generan. Es increíble. Vos sos el problema, vos debés ser el perseguido, vos tenés que responder a la lógica del pensamiento neoliberal de ultraderecha, o si no, te pueden pasar un montón de cosas. Entre otras cosas que alguien te intente matar, como le pasó a Cristina Fernández de Kirchner. Saben, ¿no? Esto entre nosotros, sé que ustedes sí. Otros medios colegas, otros dirigentes políticos, saben, ¿no? Que hace poquito menos de un mes y algunos días intentaron matar a la vicepresidenta. Parece que se olvidaron un montón, que fue una noticia más. Bueno, pero claro, te aparecen dirigentes de la oposición, Mariana Zubik, y te dice, ¿sabés de quién fue la culpa? La culpa de los copitos también la tiene el kirchnerismo, algo así como la culpa del atentado a Cristina la tiene Cristina. El Club de los Copitos, ese grupo de marginales, son los hijos del kirchnerismo. El kirchnerismo gestó sus propios verdugos. El kirchnerismo gestó sus propios verdugos. Miren,
tenemos varias opciones, ¿no? Se me ocurren dos. O sintetizamos, llegamos a un acuerdo que el odio se expresa de todas las maneras posibles, desde lo irracional, claro está, de construcciones sin sentido. O sea que los copitos son los hijos del kirchnerismo. Mire, yo creo que los copitos son hijos de Milei. Yo creo que los copitos son decenas de etapas de Clarín y de La Nación persiguiendo a Cristina Kirchner y a sus hijos. Yo creo que los copitos son la construcción de espacios como Revolución Federal que multiplican el odio. Yo creo que los copitos son la construcción de una sociedad instalada desde los medios de comunicación y de algunos sectores del poder que lo que quieren es que nos despreciemos unos a otros. Yo creo que nadie nace malo, nadie nace mala y que hay una sociedad que la construye, que cada uno debe hacerse cargo de que construye. Siempre, siempre Jorge Alemán nos ayuda a pensar. Por eso es importante traerlo aquí. A pensar qué es esto que está enfrente. Y cuando digo enfrente, no digo enfrente de una postura ideológica. Creo que va más allá. Estamos discutiendo cómo va a seguir la humanidad de cara al futuro. Porque aquí no es, en todo caso, si yo creo que una empresa debe ser privada o estatal, como decía Mauricio Macri hace un rato. Acá la discusión es si vamos a seguir viviendo en una sociedad que respete al otro o que crea que el otro es susceptible de mi violencia porque yo me creo superior. Estamos discutiendo si la humanidad vuelve a tener, si el modelo vuelve a tener como centralidad al ser humano o a las políticas del mercado y al odio uno con otros. Es mucho más profundo lo que está discutiendo el mundo y nuestra región. Ahí está Jorge Alemán ayudándonos a pensar qué significa Juntos por el Cambio, esta porción de la derecha, de la ultraderecha en la Argentina. Lo que pasa es que en la Argentina sería muy necesario de una buena vez, como vengo insistiendo, caracterizar a Juntos por el Cambio como ultraderecha. Y que actores que anteriormente eran de derechas o conservadores o liberales, ahora ingresaron a una lógica de ultraderechas. Fue una lógica de ultraderecha con la cuarentena, fue una lógica de ultraderecha con el intento de magnicidio. Y bueno, hay que caracterizar bien eso, me parece, ¿no? De esto se trata, ni más ni menos. De esto se trata, y todo esto está pasando en un contexto económico aquí en la Argentina, ¿no? Se dan las disputas, claramente. Esta monstruosidad verbal y en el accionar. En medio de una coyuntura que parece que está partida en dos. Uno ve las imágenes y seguramente muchos de ustedes hayan ido, del fin de semana largo, mire, y se encuentra con números que son importantes y que propongo que los miremos. Ha sido un récord este fin de semana largo. Porque entre otras cosas, 3,2 millones de turistas pudieron trasladarse por nuestro país. Esto habla, claro, de una gestión muy importante que ha llevado el Ministerio de Turismo. Ahí está, 3,2 millones de turistas. ¿Saben cuánto se gastó? ¿Cuánto gastaron? Ahí está. 42.646 millones de pesos se gastaron. Aproximadamente esto significa 8.312 pesos por persona. Casi que es un 208% más que en el 2021. Claro que esto habla muy bien de una porción de la Argentina, que la celebramos, y que fue parte de la gestión de este gobierno, que no hay que negarlo, por supuesto, que fue parte del esfuerzo. Ahora, esto sucede también en el mismo momento donde los precios de la canasta básica de alimentos, en lo que es, miren, acá está, ámbito. La canasta básica tuvo una suba del 91,5%. Los precios de la canasta básica de alimentos en 900 comercios de cercanía de barrios populares del conurbano bonaerense aumentaron el 5,4% en septiembre y el 91,55% interanual según el relevamiento mensual. 57 productos son. Esto lo hizo ISEPSI, Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Esto que dice ámbito habla de dos Argentinas. Una que celebramos, la otra que sigue siendo la materia pendiente y urgente. Y urgente porque es cierto que es la consecuencia del gobierno de Mauricio Macri. Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, no alcanza con eso, hay que darle respuesta. Una porción de la economía crece, la macroeconomía crece y no se termina viendo los resultados en la mesa familiar de por lo menos 40% de los argentinos y argentinas. Volvamos, si se quiere, a España.
porque otro que siempre ayuda con la reflexión política es Íñigo Errejón, sobre todo para reflexionar sobre esto que le decía hace un rato, de los diques de contención. ¿Cuál es el límite ante la avanzada de derecha? ¿Cuáles son las gestiones que están dispuestas a enfrentar a esta derecha, siempre en términos democráticos? Sobre esto habla Íñigo Errejón. ¿Qué es una política de izquierdas en el siglo XXI? Hacer de los débiles fuerza. ¿Y cómo se hace de los débiles fuerza? Hay que cuidarnos. Y hay que cuidarnos con derechos, con instituciones, con afecto, con comunidad y con tejido. Bueno, y volvemos a lo que tiene que ver con el cambio de gabinete. Kelly Olmos en Trabajo, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo, Ayelén Marina en el Ministerio de la Mujer. Y allí está nuestro querido colega Hernán Nucera desde Casa de Gobierno. Hernán, ¿qué novedades hay? Fernando, querido, el gustazo de saludarte. Efectivamente nos encontramos en la quinta presidencial de Olivos, donde desde muy temprano se llevaron a cabo varias reuniones y aproximadamente al mediodía se oficializó las tres nuevas ministras, Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social, Ayelén Macina en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo. Ni bien se oficializaron, el gobierno sacó un comunicado que dice: el presidente Alberto Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencias geográficas y amplia trayectoria en sus temas de referencia para formar parte de un gabinete con el fin de profundizar y ampliar las medidas. Esto más o menos en consonancia con lo que decía justamente Tolosa Paz a la salida de la reunión que tuvo con Alberto Fernández de aproximadamente 4 horas, se llevó a cabo de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, salió, dijo estas breves palabras. Estaba muy contenta de que sean tres mujeres las nuevas y por el momento lo único que queda en la Quinta de Olivos ahora es Vilma Ibarra, que está redactando los decretos para oficializar a estas tres mujeres que formarán parte del Gabinete Nacional. Ahora solo resta esperar que el día jueves se genere en un acto en Casa de Gobierno la llegada de las tres ministras de manera oficial. Hernán, gracias, impecable como siempre. Y vamos a ampliar aquí los detalles de estos cambios de gabinete que vamos a ver qué desafíos generan. Rosario Ayerdi, gracias por estar aquí. Por favor. Qué bueno escucharte. ¿Qué nos puedes contar de estos cambios? Mira, lo importante me parece y lo primero que hay que destacar es que estos cambios justamente se definieron esta vez en la Quinta de Olivos. ¿Qué significa esto? Fueron cambios definidos por Alberto Fernández. Acá no estuvo Cristina Kirchner y acá no estuvo Sergio Massa, que son los otros aliados del Frente de Todos. Hasta acá, incluso con la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional, intervinieron obviamente todos los actores de la alianza. Bueno, acá fue el propio Alberto Fernández el que definió estos cambios que tienen que ver con tres mujeres que van a asumir el próximo jueves en tres diferentes carteras. Obviamente que tienen que ver la salida de los ministros, tienen que ver en esta etapa con distintas circunstancias, ¿no? O sea, uno se fue por discusiones territoriales en su territorio, para recuperar el territorio, que estamos hablando de Juan Zabaleta. Después Claudio Moroni se fue por cuestiones personales, aunque hay que recordar que días atrás el kirchnerismo había vuelto a apuntar contra el ministro de Trabajo. Y Elizabeth Gómez Alcorta se va después de una discusión interna por el accionar de las fuerzas federales con respecto al operativo en Villa Mascardi. Bueno, llegan tres mujeres, ahí las estamos viendo en pantalla. La primera, tenemos que hablar de Victoria Tolosa Paz, ¿no? Una dirigente que fue la menos sorpresiva dentro de los anuncios, porque las otras dos sí sorprendieron, las menos sorpresivas dentro de los anuncios, porque ya se había pensado en Victoria Tolosa Paz, incluso cuando Juan Zabaleta todavía no había asumido en el ministerio. Es una mujer que es de La Plata, es amiga de Alberto Fernández, fue la que encabezó la lista de diputados en 2021, ¿no? Recordemos, con Daniel Goyán. Bueno, en su momento también había estado en el Ministerio de Desarrollo Social con Eduardo Duhalde. Es más, es en aquel momento cuando Eduardo Duhalde le da el bastón de mando a Néstor Kirchner, quien recibe a Alicia Kirchner en su momento en el Ministerio de Desarrollo Social. Y allí empieza un vínculo en aquel momento. Después ella se fue a hacer política en La Plata, pero obviamente quedó vinculada. Acá, Rosario, seguramente considerás que Victoria Tolosa Paz es una mujer de mucho carácter, de mucho territorio, pero que tiene, a ver, tenés que asumir el Ministerio de Desarrollo
¿A cuánto de una campaña electoral? Sí, estás a 14 meses de terminar la gestión y además en el medio tenés que tener una campaña electoral presidencial. Claro. Y con piqueteros en la calle. Claro. ¿No? Porque ya Hay que porque agarrarlo. están los piqueteros en la calle, es el ala más dura, es unidad piquetera el que sale a la calle, sobre todo porque además tiene el desafío de ver qué pasa en las auditorías que comenzó Juan Zabaleta. Buen punto, claro. Estas auditorías que están siendo vistas por el control de los planes sociales. ¿Quién tiene el control de los planes sociales? ¿Los partidos políticos o el Estado? ¿Las organizaciones sociales o el Estado? Bueno, ella va a ver los resultados de estas auditorías, quiénes son los que reciben planes sociales, si hay intermediarios en el medio que le están sacando plata, y va a tener que tomar la decisión con respecto a qué pasa con esos planes sociales en ese sentido. Claro. O sea, es un desafío importante el que tiene Victoria Tolosa Paz. Hay que ver si lo consigue hacer porque, como vos decís, esto va a tener que ser en medio de una campaña electoral. Claro. Entonces, Donde ¿vos aparte- querés más conflictividad o no? Claro, y aparte van a apretar todos los sectores, por necesidad y como juego de la campaña también. Ujú. Por eso, me parece que es el desafío más importante que tiene Victoria Tolosa Paz. Ya había estado en el Ministerio de Desarrollo Social, en la mesa contra el hambre y demás, por lo Claro. cual tiene vínculos Victoria Tolosa Paz en el ministerio. Seguramente alguna estructura va a tocar, pero lo más probable es que continúe toda la gente en el Ministerio de Desarrollo Social que viene trabajando hasta ahora, sobre todo por estos pasos del plan Potenciar Trabajo y las audiencias. Pero si querés pasamos ya a la segunda mujer Dale. que va a asumir en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estamos hablando de Ayelén Massina. Va a ser la mujer más joven del gabinete, en realidad la funcionaria más joven del gabinete, porque fíjate que tiene solamente 32 años. Viene de ser secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad en la provincia de San Luis. Este dato hay que destacarlo porque no son muchas provincias las que tienen esta secretaría. Esto es una secretaría con rango de ministerio y hay que destacarlo porque no en todos los territorios existe. Bueno, responde obviamente a Alberto Rodríguez Sá, por lo cual es esto que Alberto quiere mostrar como un gabinete federal. Y Bueno, es un gesto, ¿no? Sí. Claramente para el gobernador. Sobre todo porque es un aliado importante cuando hay que votar algunas cosas en el Congreso. No está dentro del frente de todos como un aliado principal, pero sí cuando tiene que votar cosas en el Congreso es importante. Y la última mujer que se suma al gabinete de este jueves tiene que ver con quizás la más conocida en el mundo de la política, ¿no? Porque estamos hablando de Kelly Olmos. En realidad su nombre es Raquel Cecilia Kirchner, pero la conocemos en el mundo de la política como llamada Kelly Olmos por su apodo. Tiene 70 años, es economista. Es histórica del PJ porteño, incluso forma parte del nuevo espacio de participación. Esto es un espacio que conduce Juan Manuel Olmos, es vicejefe de gabinete. Muy cercano al presidente. Cercano al presidente, por lo cual llegó ella, no tiene nada que ver de sangre, no son familiares, pero sí están en el mismo espacio en el PJ porteño, ¿no? Esto demuestra y da cuenta de que los cambios son de Alberto Fernández, son decisión de Alberto Fernández. Estas tres mujeres ya llegan en la última etapa del gobierno del presidente por decisión del propio jefe de Estado. No hubo comunicación, sabemos, hay cortocircuitos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y Sergio Massa, que le dijo: yo estoy abocado obviamente a la tarea económica, pero por la salida de Victoria Tolosa Paz suma una diputada. Claro, y en esta lógica de los diálogos, si se quiere, de las tensiones lógicas que hay dentro del frente de gobierno, eran sobre todo trabajo y desarrollo, y la verdad es que si vos tenés tres patas que están tensionadas, insisto, con la lógica de la política, y no le vas a dar Ministerio de Desarrollo y Trabajo a otro sector. No, y atención con esto porque hablábamos de los desafíos de Tolosa Paz, pero me parece que el desafío más importante claro. lo tiene Kelly Olmos con las paritarias. Pablo Moyano pidiendo 131% de aumento. Y esa es la primer pelea que va a tener que dar. Por lo cual, atención con este ministerio y vamos a ver qué cintura política y hasta dónde tiene el respaldo político Kelly Olmos. La semana que viene ya asume y se tiene que sentar a discutir Exacto. las paritarias con Pablo Moyano. Rosario, un placer escucharte siempre. Por favor, Gracias. muchísimas gracias. Tenemos precisamente en línea a Omar Plaini, dirigente sindical, que siempre ha tenido una visión muy profunda sobre las disputas que se están dando en el mundo laboral, también en lo social. Creo que ya lo tenemos, ahí está, ahí lo vemos. ¿Cómo le va, Plaini? Gracias por esta comunicación. ¿Cómo ve estas nuevas designaciones del presidente? Gracias a ustedes, Borroni, ¿cómo le va? Un placer saludarlo a usted y a todo el equipo. Bueno,
primero hay que evaluar la finalidad de los cambios. Siempre uno evalúa la finalidad de los cambios. Y si los cambios traen nuevas políticas, me parece positivo. Cuando digo nuevas políticas, me parece que dentro de nuestra coalición venimos analizando con las tensiones lógicas que tiene cualquier coalición, si alcanza con un Estado que solamente articula. Muchos de nosotros y nosotras pensamos que el Estado tiene que avanzar un poco más, que hay que restaurar ese rol del Estado. ¿Cómo? Con más control, con más planificación y con más regulación. De esto se trata. Ojalá que las 3 ministras que vienen a reemplazar a otros funcionarios vayan en esa dirección, porque en definitiva hablamos del Ejecutivo Nacional. Por sí solo un ministro o una ministra es muy difícil que cambie una orientación si no hay una decisión de fondo política, y de esto se trata en un contexto donde ustedes lo decían recién. Hay una derecha que mundialmente avanza, hay un mundo multipolar, hay una discusión muy profunda de lo que está pasando. Están aquellos que creen que con el libre albedrío del mercado vamos a resolver lo que no hemos resuelto en este mundo capitalista, que haya cientos de millones de seres humanos que están excluidos de toda posibilidad, y estamos lo que creemos y estamos convencidos que tiene que haber un Estado con fuerte presencia, con fuerte planificación y regulación, porque de allí vamos a tener una posibilidad de buscar esa justicia social que tanto ansiamos. Claramente hoy... Sí, lo escucho. Perdón, lo escuchaba atentamente y digo, da la sensación de que no solamente, claro, uno ve lo que cerró el acuerdo paritario que cerró Palazzo con la bancaria, cómo quiere el planteo ahora de Moyano con camioneros, y uno entiende, es lógico que se pidan esos niveles de aumento salarial. Ahora, al mismo tiempo de eso, ¿cuáles son esas políticas que están faltando? Porque la sensación es, bueno, está bien, se avanza con cierta paritaria, pero los precios no se pueden contener. Y en tanto tiempo, si los precios no se pudieron contener, ¿qué esperanza queda en esta última etapa del gobierno que esto suceda? Planteo los precios porque me parece que es parte de la centralidad de la economía, ¿no? A ver, la paritaria en definitiva es una consecuencia y causar la inflación. Vamos a la causa, porque si nosotros no resolvemos la macroeconomía en la Argentina, evidentemente, por más que una organización negocie casi 3 dígitos, otra negocie más de 3 dígitos, todos sabemos que hay asimetría salarial muy profunda, que hay actividades que son de punta, que tienen posibilidad de exportación y que pueden percibir otro nivel de ingresos, pero otras no. Por eso cuando un sector de la CGT, encabezado por Pablo Moyano, por Manrique, por quien le habla, le hemos planteado en el momento que estuvimos con el presidente, mire, nosotros, además de la paritaria libre, sí queremos un bono o sí queremos una suma fija para que a ver si achicamos un poquito esa pirámide, como hizo en su momento Néstor Kirchner cuando asumió ya por el 2003. Pero parte de la conducción de la CGT no quiere ni la suma fija ni el bono. Bueno, pero la decisión la toma el Ejecutivo. O sea, si hay una parte muy importante, que somos nosotros, la propia CTA, que la están planteando, bueno, mire, es el Ejecutivo el que toma las decisiones políticas. Nosotros no cambiamos un país desde lo sindical. Desde lo sindical defendemos intereses profesionales, cada uno en su actividad. Ahora, son las políticas las que determinan. Por eso, y yo creo que ahí también tenemos un desafío como actores de la política, aquellos que hemos asumido este compromiso militante. Yo parafraseando, o recordando, mejor dicho, aquel general, luego presidente de Estados Unidos, Eisenhower, ¿qué decía Eisenhower? Mire, la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. Si nosotros no interesamos más a los jóvenes en la política, después tenemos otros problemas que tenemos. Los que vienen de la no política, que dicen no creer en la política, pero que después se hacen políticos, ¿para qué? Para beneficiar a un sector minúsculo, que es el que en definitiva termina coaccionando, termina extorsionando. Nos acaba de pasar. Hemos tenido que hacer un dólar soja para que pudieran abrir sus hilos. Bueno, es tiempo de que los trabajadores tengamos la respuesta. Y esto no va en contra de nuestro gobierno. Quiero aclararlo porque fue nuestro gobierno el que se hizo cargo en el 2019 de una situación desastrosa y de un instrumento terminante de disciplinamiento que es el Fondo Monetario. Encima pandemia, conflicto bélico. Pero nosotros aspiramos que los cambios vayan en función de cambiar determinadas políticas. Plaini, gracias por la claridad de siempre, muy amable. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. Bueno, ahí estábamos con Omar Plaini, pero nos vamos a Brasil.
Ayelén Oliva con nosotros. ¿Cómo te va, Ayelén? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, decime que en Brasil está todo tranquilo. Tranquilísimo. Que todo... ¿Cómo va? ¿Cómo está la cosa allá? Una campaña sucia, te diría, ¿Sí? que arrancó en esta segunda vuelta, el tramo de la segunda vuelta electoral. Hablamos la semana pasada del diablo en la campaña, ahora hay que hablar del canibalismo. Te dirás vos a qué hace referencia todo esto. Bueno, si te parece, escuchamos lo que decía Jair Bolsonaro en 2016, 2 años antes de ser presidente. Não comer, não preciso. Se precisar, eu como. Como quase comi índio em Surucucu uma vez. Eu vou te falar o que é comer o índio. Vou te falar, ok? Eles cozinham o índio. É a cultura deles. Corpo. Corpo? Bota o corpo. Mas não para comer, não. É para comer. Cozinha por 2, 3 dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Eu falei, eu como. Daí a comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o índio, eu não queria me levar sozinho lá. Aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. Un poquito de contexto, si querés, te doy con todo eso. En el 2016 le hacen esta entrevista al New York Times. Fíjate qué visionarios, porque en realidad no es tanto de visionarios, sino que ya había pasado el proceso de impeachment a Dilma Rousseff y él había ya dicho esas barbaridades dentro del Congreso. Ahí es cuando le hacen esa entrevista y dice que de joven él había participado de un ritual donde lo que buscaban era comer carne humana, pero él no comió la carne, lo cual, bueno, generó un montón de dudas acerca de qué es lo que había pasado. Desde los sectores indígenas salieron a decir que ellos no hacen rituales con carne humana, entonces ¿por qué está diciendo ese tipo de cosas ante la prensa? Y el que se sumó a esto claramente fue el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que desde un acto en Belo Horizonte hizo referencia al tema y decía lo siguiente. Gravação para um jornalista americano e ele repetiu. Então aquilo não é uma invenção, aquilo não é fake news. Aquilo não é maldade nossa, aquilo é apenas nós estamos informando o povo. Bueno, ahí vemos ya que de alguna manera el terreno político en el debate público pasó justamente al lado de, insisto, de la campaña sucia, del absurdo. De alguna manera el PT tiene que salir a desmentir muchas de las noticias falsas que circulan, sobre todo en los grupos de WhatsApp, en los canales de Telegram, en los distintos espacios bolsonaristas. Si uno hoy contaba la cantidad de seguidores que tiene Lula y que tiene Bolsonaro y realmente triplica o a veces quintuplica la cantidad de seguidores en las redes sociales el actual presidente de Brasil, lo cual sabemos que la campaña se está librando en ese ámbito y no en los medios tradicionales de comunicación. ¿Este tipo de campaña vos creés que puede, uno no conoce en profundidad cómo se da el sistema electoral? Digo, son 5 millones de votos la diferencia, ¿no? Sí. Que tuvo Lula por sobre Bolsonaro. Tiene la adhesión de los otros 2 partidos que salieron tercero y cuarto. Uno entiende que el viento está más favorable a Lula. Sí, las encuestas también dicen algo similar. Viste, ahora, le pifiaron por lindo, eso te digo, yo creo que hay que tomar con pinzas. Digo, Lula quedó a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta electoral, pero el porcentaje que consiguió Jair Bolsonaro es realmente impresionante. Así que no hay que subestimar para nada ese número y tampoco subestimar la capacidad que tenga Bolsonaro de movilizar a sus bases electorales o bases que tal vez no votaron por él o no participaron de la elección, ese 20% que no participó de la primera vuelta electoral, pero que tal vez quiera hacerlo el 30 de octubre. También tenemos lo que dijo, en este caso, la Iglesia Católica. Hay un repudio muy fuerte, sobre todo a la utilización política que se está dando, en este caso, por la Iglesia, que dice que repudia de alguna manera, ahí lo vemos, la Iglesia Católica repudió la presencia de Bolsonaro a la mayor peregrinación de Brasil. Esto también, acá hay un punto a destacar. La Iglesia Católica es una cosa, los sectores evangélicos son otro, las iglesias evangélicas son otras. De hecho, acá tengo algunos números de la última encuesta IPEC que acaba de salir publicada hace instantes nomás, donde dice que entre los católicos
el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, consigue el 60% de los votos. Los católicos. Frente al 34% de Jair Bolsonaro. En el caso de los fieles evangélicos, se revierte ese porcentaje y ahí vemos que Bolsonaro consigue el 63% frente al 31% de Bolsonaro. Así que estamos viendo que es una campaña que va a estar disputada voto a voto y hay que establecer estos matices también, ¿no? Cuando hablamos de religión, que no es todo lo mismo, que depende de las iglesias evangélicas, de quién está al frente y también del control, en ese caso, de los medios de comunicación, porque esto que Lula salió a decir acerca de el diablo, al decir que él no tenía un pacto con el diablo, este absurdo total, tiene que ver con, acá tengo el nombre de Edir Macedo, que es el obispo Edir Macedo, la persona que es fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios y también de la TV Record, ¿no? Que al día siguiente de la elección salió a decir que la izquierda tenía acuerdos con el diablo y eso, digamos, exigía por parte de los fieles evangélicos salir a votar en contra de ese Ayer en el Reino de Dios está por toda la región. Sí, está por toda la región. Nace en Brasil, pero tiene una incidencia en gran parte de la región. Argentina también, por supuesto. Ayelen, gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa cortita y estamos de vuelta con la hora de Víctor Hugo. La interna de Juntos por el Cambio sigue bastante intensa. Habló Gerardo Morales. Claro, Gerardo Morales está convencido que va a haber paso. ¿Habrá paso? Hay una discusión en todo el arco político si hay paso o no las habrá. Lo concreto es que si no hay paso, el que se planta más fuerte ahí es Mauricio Macri. Porque dice, miren, pongan a todos sobre la mesa y dentro del espacio nuestro, quien más votos tiene soy yo. Usted me dice, no lo puedo creer, sí, créalo. Es así. Ahora, si van a una interna, claro, juega Larreta, juega Bullrich si quiere, jugarán Santilli y Manes en la provincia de Buenos Aires y la Unión Cívica Radical podrá poner en juego sus fichas. Si no hay paso, ¿qué va a pasar? Entonces habló Morales, lo vamos a escuchar en un rato, pero nos interesaba saber qué piensa la gente en la calle de lo que está pasando Juntos por el Cambio. Y qué mejor que Lautaro Mailín para estar conversando con quienes están en este momento por Avenida Corrientes, creo, ¿no, Lauti? Sí, Fran, estamos en la Avenida Corrientes para pulsar la voz de la calle en estos minutos finales de la hora de Víctor Hugo. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador porque en sus declaraciones no fue muy amable con el expresidente Mauricio Macri. Dijo que no sería bueno un segundo tiempo de Macri, así que escuchémoslo y después vamos a pulsar la voz de la calle, si te parece. Dale. No, tiene todo derecho a pensar y a pretender su segundo tiempo. Yo creo que no sería conveniente para el país. Me parece que él tiene que tener un rol más de aconsejar por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Él va a ayudar mucho desde ese lugar. Pero como presidente no, ya fue. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar, ¿viste? Él tiene todo derecho a ser candidato. Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar. Le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato. Lauti, en el barrio es como decir, le mojó la oreja, ¿no? Le mojó la oreja, sí. Claro. La verdad que sí, seguramente va a traer nuevas repercusiones. Un capítulo más que se le va a sumar a las declaraciones de Facundo Manes de la semana pasada. Pero vamos a hablar con la gente, a ver qué piensa. Dale. ¿Te puedo hacer una preguntita? ¿Estás para un segundo tiempo de Mauricio Macri? ¿Te gustaría un segundo tiempo de Mauricio Macri? No, estoy mirando acá en internet ahora. ¿Estás viendo C5N? Sí. Mirá. ¿Por qué no nos crees? Vamos al aire. Quería ver. Ah, mira, justo te apareció. Estamos ahí justo hablando. Mirá, mostrarlo. ¿Estás viendo C5N? Sí. ¿Por qué no nos crees? Y bueno, y eso, ahí me estaba mirando. Bueno, ¿estás por un segundo tiempo de Mauricio Macri o no? ¿Que vuelva al gobierno? Sí. Sí. ¿Te gustaría Macri? Sí. ¿Qué te gusta de Macri? No sé. No tenés muy claro. Ah, mira cuánta gente tenés para... Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Están preparados para un segundo tiempo de Mauricio Macri? ¿Les gustaría? No, la verdad que no. ¿Por qué no? No, porque creo que hizo las cosas mal y bueno, y otra vez volver a lo mismo, no, la verdad que no. Esperamos igual que las cosas cambien ahora con este gobierno. Yo lo voté, pero espero que las cosas mejoren. El tema de la inflación es muy preocupante, pero bueno, Macri otra vez no. ¿A quién votaría si fueran las elecciones? No sé, el peronismo, cualquiera del peronismo.
¿Quién sería? No sé si se va a postular Massa o Fernández, no sé si se va a postular Cristina, pero Mauricio no. Alberto Fernández, Cristina, Massa, Máximo, Guado de Pedro. Massa lo veo bien, a Massa lo veo bien. No sé, le tengo fe, veo que ahora las cosas se calmaron un poco, más allá de la inflación, pero bueno, dentro de ese grupo, digamos. Peronismo. Exactamente. Muchas gracias. A ver si podemos hablar. ¿Están preparados para un segundo tiempo de Mauricio Macri? ¿Les gustaría? ¿Qué? ¿Les gustaría un segundo tiempo de Mauricio Macri? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Qué no te gustó de Macri? No entiendo política. No estoy interesada. O sea, no es que no estoy interesada, sino que todavía considero que no tengo la edad suficiente como para opinar de eso. ¿Pero no te gustaría Macri? No tengo una opinión al respecto. Porque habías dicho que no, por eso te preguntaba. No tengo una opinión. ¿Estás de paseo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Vinimos sobre una hora. ¿Qué hora? No me sé el nombre de la hora. Pero la tiendita del horror. Muchas gracias. A vos. Una preguntita. Dale. ¿Te gustaría un segundo tiempo del expresidente Mauricio Macri? Mira, Macri, es dudoso la pregunta que haces. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, o sea, se dicen tantas cosas de la política, viste, que la gente normal, ponele entre Personalmente, comillas, según cómo te tocó vivir los años de Mauricio Macri. y muy buenos no fueron, económicamente para clase media baja, muy buenos no fueron. Capaz que los grandes sí, viste, pero no. Yo no lo votaría de vuelta. ¿A quién votaría si las elecciones fueran hoy? La verdad que en este momento no te podría decir a quién votaría. A Kirchner o Fernández, ninguno de los dos. Tampoco. Tampoco, no. Pero Macri también está descartado. Sí. Habría que buscar nuevos horizontes. La verdad ¿Qué no la te gustó? Argentina tendría que necesitar, no sé, ¿cómo se llama este que sale ahora, que es político? Que está en todas las redes sociales. ¿Cómo se llama el político este? Bueno, Ay, no me sale el nombre. ¿Te gusta? Sí, me re gusta, pero no me sale el nombre. Vas a decir Milei. Es Milei. ¿Qué te gusta de Milei? Y mirá, dice buenas cosas. ¿Qué son buenas cosas? O sea, lo que él propone, por ejemplo, ponele que, como dice él, la casta política se acabe. Porque esto es una rueda de nunca acabar. O sea, ya mis abuelos, el tatarabuelo, ellos estuvieron bien y hoy en día no te puedes comprar un terreno. Un terreno, ¿entendés? Antes te comprabas 10 casas, ahora no te podés comprar un terreno. Bueno, sí, muchas gracias. Dale, tenemos gracias. minutos, sabemos que estamos cerquita del comienzo de... Sí, nos estamos despidiendo. Muy Todo buenos tuyo, los testimonios. No recuerdo en qué momento de la historia compramos 10 casas, pero me lo perdí. Pero bien, las voces y la variedad, ¿no? De voces. Gracias, Lauti, querido. Fuerte abrazo. A ustedes. Bueno, y ya estamos. Gracias por acompañarnos. Ya está el programa de Gato Silvestre que lo va a conducir ni más ni menos que Juana Morín. Cuando yo sea joven, quiero ser como Juana Morín. Se lo digo siempre. Los dejo en la continuidad de C5N con Juana Morín. Gracias. Fuerte abrazo.